Como parte del máster en bioética, daremos respuesta al ejercicio, a la tarea, elaboración del video con base en el análisis del huracán Katrina 2005 o el terremoto en Haití 2010, la actividad grupal. Para esto, el equipo está formado por Juan Vintimilla, por Waldemar Urquiza y por Hernán Oliuramberg. En este caso, seleccionamos el terremoto de Haití y una vez elegido, vamos a describir los acontecimientos, las consecuencias y el estado actual de la región. ¿Ok? Podemos comenzar. Descripción del problema. La isla La Española está formada por Haití y República Dominicana. Es una isla sismológicamente activa y ha experimentado terremotos significativos en el pasado. El terremoto en Haití en el 2010 fue registrado a las 15:53 hora local del martes 12 de enero, con un epicentro a 15 kilómetros de su capital, Puerto Príncipe. Tuvo una magnitud de 7, magnitud de movimiento sísmico, y se originó a una profundidad de 10 kilómetros. Varias réplicas fueron registradas, siendo la más fuerte de 5.9. Inicialmente se descartó peligro de tsunami, sin embargo se registró uno de mínimas proporciones que cobró la vida de 4 personas. Este terremoto ha sido el más fuerte registrado en ese país desde 1770. El número de fallecidos superó los 300,000. Más de 350,000 personas resultaron heridas y más de 1,5 millones de personas se quedaron sin hogar. Este terremoto se produjo en las cercanías del límite norte de la placa tectónica del Caribe, que se desplaza continua y lentamente hacia el este 20 milímetros por año en relación a la placa norteamericana. Tiene una similitud a la falla de San Andrés en California. Los datos sísmicos sugieren que el terremoto ocurrió sobre la falla de Enriquillo, que estuvo bajo presión durante 240 años y descargó una explosión equivalente a 200,000 kilos de dinamita. Sin embargo, estudios científicos de la Universidad de Purdue recientemente publicados hablan de otras posibles teorías. De acuerdo con datos del Centro de Sismología de este país, alrededor de 3 millones de personas se han visto afectadas por este terremoto. Una primera consecuencia, se estima que el terremoto causó la muerte de alrededor entre 250,000 y 350,000 personas. Desafortunadamente, este país era desde mucho tiempo muy pobre, y la falta de recursos médicos y el retraso de la ayuda permitió que aumentara el número de muertos. Como una segunda consecuencia hay que mencionar que alrededor de 2 millones de personas perdieron sus casas. Luego una tercera consecuencia se puede mencionar también que la infraestructura vial, las oficinas de la administración pública, los servicios básicos quedaron casi completamente colapsados. Muchos funcionarios públicos que a la hora del sismo se encontraban en las oficinas perdieron su vida, lo cual, digamos, afectó para la toma de decisiones gubernamentales. Todo ello vino a aumentar la pobreza, la marginación, la inseguridad, la insalubridad, como también la depresión de un pueblo que se debe y siente, digamos, hundido, ¿verdad?, en la miseria. Sin la esperanza, digamos, en sus malos gobiernos y también lo del abandono de la ayuda internacional. Pero se debe mencionar también que estas consecuencias no provienen solo del terremoto en cuanto tal, sino que también de la vulnerabilidad de las consecuencias de las casas y las construcciones, lo mismo también del hacinamiento desbordado que existía, de la falta de programas y de medidas preventivas del gobierno central y de los gobiernos locales y de los limitados recursos para la atención de los desastres. La prueba es que ningún terremoto de esta magnitud ha causado tanto daño como en este país. Diríamos que antes del terremoto, este país, ¿verdad?, ya había sido declarado como el país más pobre del continente. Casi el 80% de la población sobrevivía con menos de $2 diarios. En estas consecuencias, circunstancias,
la presión que la población provocaba sobre los recursos era enorme. El grado de, digamos, de reducir el territorio nacional al 2% de la cobertura forestal, ya que el carbón vegetal pues era y sigue siendo la principal fuente de energía de la población, lo que ha provocado una especie de erosión de grandes dimensiones, ¿verdad? Y también la pérdida de la fertilidad de los suelos. Sumado también que la baja rentabilidad de los productos del campo por los aranceles había, digamos, desmotivado, ¿verdad? La producción nacional, creando una migración de hasta 75,000 personas por año hacia las grandes ciudades como hacia fuera del país, y también generando una urbanización desenfrenada y desordenada. Independientemente de que ocurrió un terremoto en Haití, que como bien explicaba Urquiza, la población quedó bastante desprovista y hubo una destrucción masiva del país. eh, la República de Haití es una república que recibió muy poco apoyo internacional y que además de eso ha tenido una infraestructura que ha sido mal manejada a través de dictaduras, y estas dictaduras han destruido económicamente el país. Con la consecuencia del terremoto, estadísticamente, la esperanza de vida al nacer en Haití en el 2010, antes del terremoto, era de un 61.7%, con un índice de desarrollo humano que estaba en el 0.404, o sea, 404, con años promedio de instrucción de 4.9, etcétera, y años esperados de instrucción de 6.8, o sea, tenía una de los países más bajos en el mundo, con una huella ecológica de un 0.5% de hectáreas per cápita, con un consumo de combustibles fósiles que arribaba al 28% y un 72% de energías renovables. O sea, que para el promedio de los países es bastante, el índice está bastante bajo, con una emisión per cápita de 0.2 toneladas, una de las más bajas de la zona, precisamente por lo que estábamos hablando. Sin embargo, uno pensaría que con el desarrollo, con la ocurrencia, con lo que acaba, con el suceso del terremoto, este país iba a entrar totalmente en la quiebra porque en los primeros años hubo muy poca ayuda internacional. No obstante, a raíz de esto han existido revoluciones sociales, han aumentado ciertos capitales dentro del país y aunque parezca prácticamente imposible, ahora para el año 2021-2022, en el próximo informe de las Naciones Unidas sobre índice de desarrollo humano, el índice de desarrollo humano de la República de Haití ha aumentado a 0.510, con una esperanza de vida al nacer de 64. Quiere decir que dentro de todas las cosas malas que ha sucedido, eh, el desarrollo se mantiene en ascenso y ha mejorado un poco estos índices, aunque bueno, son cifras solamente. Eh, el índice de desarrollo humano ajustado por desigualdad ha aumentado, ¿ya? Y las tasas de mortalidad materna, fíjense que el sistema de salud se ha arreglado un poco en este sentido y ha pasado desde el año 2010 de 670 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos a 480 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos. Igualmente pasa con el índice de pobreza multidimensional. El índice de pobreza multidimensional desde 2010 hasta el 2000, hasta la fecha, ha disminuido en un 0.1 según el índice, ¿no? La población con riesgo de sufrir pobreza multidimensional ha aumentado en un 10%. Es una realidad. Y las carencias en la población, según este índice de desarrollo humano, han disminuido. O sea, antes, en el 2010, la población con al menos una carencia grave, como se dice en el índice, con educación, salud y nivel de vida, estaban en 41, 37.3 y 76% respectivamente. Y en este momento se encuentran en 18.5, 24.6 y 57. Quiere decir que esto ha mejorado. Con respecto al uso de combustibles en la población, primero, la República de Haití ha aumentado la emisión de gases con efecto invernadero a la atmósfera, pero hay un menor uso de combustibles fósiles en este caso. Quiere decir que han aumentado el consumo de fuentes renovables después de esto. La inseguridad en el país ha aumentado muchísimo, el trabajo infantil también, en estos índices que son también importantes.
pero se ve una cierta mejora en cuanto al per cápita de la población, aumentando desde el 2010 en $729. Claro, esto no estamos contando, por supuesto, la inflación del dólar o sea, $2.016 por hombre. Y el Producto Interno Bruto ha aumentado ligeramente. Sin embargo, hasta la fecha, Haití es un país que se mantiene como uno de los países más pobres del mundo, independientemente de todas estas cifras. Eh, Existen desigualdades extremas en la población y es un país que, a pesar de que se ha recuperado un poco con respecto al terremoto, es un país que tiene una infraestructura bastante débil. Bueno, desde el punto de vista de la justicia ambiental, podemos decir que en Haití ha habido una, digamos, ausencia de la práctica de la justicia ambiental, dado que no se ha trabajado ni como gobierno ni como sociedad para estar libre de riesgos ambientales, lo cual se manifiesta en la destrucción casi total de la flora, con lo cual se ha contribuido para la erosión de los suelos, volviéndolos poco productivos, lo cual también viene a amenazar la soberanía alimentaria de la población. Sí. Esto se demuestra sobre todo por la cifra que estaba diciendo anteriormente. Hay mucha inequidad en la población, hay poco, el acceso a los recursos no es equitativo. Hay ciertas compañías, Haití es un país que tiene muchas compañías extranjeras que no le importa para nada el uso de los recursos dentro de Haití, los explotan y la población no tiene para nada acceso a esto. Bueno, si bien las cifras que se reportan en los comentarios que han emitido mis compañeros hablan de una leve mejoría en algunos parámetros, parece que la realidad es otra. Políticas inadecuadas, pobreza, inseguridad. Realmente comparto lo que dice Valdemar, no hay una justicia ambiental adecuada. Dentro del sistema de salud, voy a tocar este tema, el terremoto destruyó el 60% del sistema de salud que tenía, que ya era inadecuado según un reporte. No tengo la oportunidad de conocer más de cerca la realidad de salud, pero dicen que el 60% fue destruido. Y únicamente lo que se logró reconstruir, hablan de un centro del trauma con 50 camas. Y lo que llama la atención, cuando se inauguró este centro del trauma, atendieron 574 pacientes en un solo día, de los cuales 154 eran heridos de bala, lo que va de la mano de la inseguridad que quedó luego de este terremoto. Claro. Entonces, no creo que haya una justicia ambiental en cuanto a reforestación, distribución adecuada de terreno y una política adecuada para reconstruir el país. Las cifras que se revelan no sé si realmente reflejen lo que está viviendo la gente allá todavía. No lo reflejan para nada. Fíjense que eso es pura estadística, ¿no? Pero la realidad no es así. Las estadísticas son números muy fríos y si te pones a hacerle caso a lo que dicen realmente las estadísticas, no vienen con nada. Hay algo muy importante con respecto a esta parte de la justicia social en Haití, que es la noción que tiene la población, que eso lo vivimos aquí en República Dominicana también, hay que hay muchos haitianos, sobre la responsabilidad social y ambiental. Eh, los recursos de las personas que viven en Haití generalmente gastan el recurso, pero no tienen esta conciencia ambiental de renovar el recurso. ¿Ya? Hay una alta deforestación, hay un alto índice del uso de recursos, como ya lo mencionábamos en las cifras anteriores, de los recursos renovables, de recursos no renovables, pero estos recursos renovables no se hace absolutamente nada para renovarlos. Quiere decir, es gastar sin reponer. Esto pasa con los bosques en Haití y eso se ve bastante reflejado en lo que es la cultura en general de las personas de ese país. Yo creo Agregando que un poco lo que Hernán señala, puede mencionarse también que esta justicia, digamos, reclama la educación de las generaciones tanto presentes como futuras, ¿verdad? Enfatizando los problemas sociales ambientales, claro. cosa que no se ha hecho suficientemente, ¿verdad? En Haití.